Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. En este video voy a estar explicando una entrada real en el mercado, cómo fue que la tomé, cuáles fueron las condiciones que tuve en cuenta. Entonces, para que estén muy atentos, fue la semana pasada que tuvimos este dato importante del FOMC. Entonces, muy atentos a cómo vamos a estar explicando todo, en cuanto a análisis fundamental, en cuanto a análisis técnico. Entonces empezamos, ¿vale? Empezamos situándonos acá para el día miércoles de la semana pasada. Lo teníamos justo en esta zona, fíjense, ahí está, 2 de la tarde. Miércoles 2 de la tarde es cuando tenemos el anuncio del FOMC. Normalmente, vamos acá, calendario fundamental. Tenemos para el julio 29, teníamos a las 2 de la tarde, FOMC 2:30. La conferencia, obviamente tenemos esto sobre decisiones de tasas de interés. Vemos que permaneció en un 3.75, un dato neutral, no hubo pues como mucha sorpresa en esos datos. Y ahora lo que tenemos que observar es análisis técnico, qué nos está diciendo el análisis técnico y cómo fue que tomé la entrada ese día. Entonces fíjense en que si nos fijamos en este movimiento bajista que vemos acá, en este punto de acá, yo lo que estoy observando es este order block. Este order block que tengo en esta zona de acá es un order block de 4 horas que yo le estaba prestando atención la semana pasada. Tenemos un order block de 4 horas. Estaba esperando yo que el precio, cuando se encontraba, por ejemplo, el lunes, martes, en estos puntos, que llegara a tocar esa zona y me diera un movimiento bajista. Eso era lo que yo estaba esperando, que se respetara este order block. Significa que no espera movimientos alcistas por encima de estas zonas hasta que no llegara más bajo o hasta que tomara esta liquidez de estos puntos de acá. Entonces, lo primero que observé al tener el PR rate claro, recuerden que siempre lo que tenemos es primero el PR rate donde yo quiero operar. Si no tengo eso, obviamente no puedo decidir por ventas o por compras porque no tengo claridad todavía, ¿cierto? Entonces, digamos que para mí la claridad ese día era ese order block esa semana. Entonces lo vamos a poner más grueso con 2 de línea para que lo veamos bien. La primera interacción en ese order block lo tenemos acá, el martes 28 a las 18. Fíjense en cómo el precio llega justo a ese order block y me da un muy buen rechazo y cierra por debajo. Este cierre de esta vela que se estaba formando en esta zona para mí era muy importante. Me ignoraba la zona o me la avalaba, ¿cierto? Entonces fíjense en cómo me avala la zona para poder yo utilizarla para ventas, para cortos. Entonces fíjense en cómo el precio llega, toca la zona y da ese rechazo y cierra por debajo. A partir de que cierra por debajo, yo lo que hago es pasar a la temporalidad de 30 minutos, 15 minutos a baja temporalidad, a observar ese retroceso, cómo fue y qué posibilidades tengo yo de buscar una entrada en venta en esa zona. Vamos a seleccionar en este punto, vamos a bajar a 30 minutos, que es donde quiero explicar donde tenía la primera entrada. Fueron 2 entradas las que voy a explicar, una entrada en break even y una entrada dándome el take profit. Entonces el primero era este, fíjense, acá lo tenemos, cómo llega el precio a ese order block de 4 horas con esta vela. Entonces en 30 minutos yo lo que hago es detectar que FVGs, teníamos este bici. Este era un bici de 30 minutos, el cual estaba llegando a un PR rate que me funciona para venta. Entonces no voy a pensar en compras en este punto. Voy a esperar a que el precio tradee a través de él. Fíjense en primera, segunda y tercera vela. Siempre lo digo de la misma manera. Esto lo convierte en un inversor value gap de 30 minutos. Lo extiendo en el tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es simplemente saber de que aquí está mi stop loss lógico. No espero a que el precio pase por encima de estas zonas. Mi stop loss va por encima de este punto de acá. Significa que la primera entrada que tomé fue en este punto. Yo también corto anticipándome al FOMC. Eso fue el martes. Apenas vi la creación de este inversor value gap de 30 minutos. Entré, obviamente sabiendo que había noticia el otro día. Entonces puse mi stop loss por encima. La primera posición siempre por el 1 a 2, entonces está esperando un 1 a 2, fíjense, ahí está la proyección del 1 a 2, pero si vemos la primera entrada, fíjense que no se dio hasta finalizar el FOMC, ¿cierto? Después de las 2 de la tarde, que es donde tenemos la línea amarilla, esta línea amarilla. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente por efectos del FOMC, por ciertas cosas, uno aprende a que son noticias de mucha volatilidad y a veces no hay que arriesgar. Entonces esas ciertas noticias
a veces decido no tradearla, ¿cierto? O digamos que ponerme en punto de break even y esperar a ver qué es lo que hace el dato. Qué es lo que hace el dato y hacia dónde quiere dirigirse para yo ver más o menos la intención. Entonces, esta era una operación más o menos tipo swing, la que dejé corriendo desde el día martes que tomé la posición acá, este martes. Y voy a mostrar la primera captura en este punto de acá. Fíjense en que este es el mismo Inverted Value Gap de 30 minutos que les estoy mostrando. Fíjense, ahí estamos en M30 Nasdaq. Y fíjense en cómo tomo la entrada en esa zona. Aguanto. El precio vuelve, inclusive me da otro punto de ganancia. No llega a mi take profit. El precio se devuelve. Y ahí cuando se devuelve estoy justo en la sesión de FOMC. Estoy justo a las 2 de la tarde. Estoy justo donde tengo que tener mucha claridad de lo que estoy pensando, no cambiar mi sesgo. Si son ventas, entonces voy a esperar simplemente a que el FOMC vaya a sacar más liquidez y vaya a seguir con esas ventas. Entonces, de hecho, cuando se creó este movimiento acá, estas velas, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas estas puntas acá, y el precio me dio este movimiento bajista y se venía el FOMC. Yo dije, lo veo dudoso porque muy posiblemente esto sea una muy buena zona de liquidez para que el precio vuelva a subir, a llevarse. Entonces por eso fue que me protegí en break even. Y fíjense en dónde volví a entrar. Pueden ver la precisión de mi entrada en este rejection block que tenemos en esta zona. Ya lo va a indicar dónde fue que lo ubiqué en el gráfico. Y tomo la decisión de volver a ingresar en venta en esa zona después de esta toma de liquidez. Y fíjense en que mi stop loss se reduce. Es un stop loss mucho más corto y la salida es mucho más rápida. Y llevándome también el 1 a 2. Voy a pasar a la siguiente captura para que vean la entrada tomada desde la temporalidad de un minuto. En un minuto se ve así. Ese fue el movimiento previo al FOMC, después del FOMC, y ese fue el movimiento después, llevándose la liquidez de todos los compradores en esta zona y también los que estaban en ese otro punto. Fíjense ahí, estamos en temporalidad de 1 hora. Y en 1 hora este era el rejection block de 1 hora. Último punto estructural que yo estaba esperando con la noticia de ese FOMC. Fíjense acá como toma liquidez. Mi primera posición que me saca en break even. Más sin embargo no me hubiese sacado un stop loss porque el stop loss estaba por encima. Significa que esta primera posición estaba muy bien. Yo lo que hice en este caso y lo que quiero enseñar es que fui más asertivo. Reduje el riesgo de stop loss y aumenté, digamos que el tiempo de mi ganancia fue mucho más corto. Entonces obviamente eso es precisión, eso es experiencia, por eso lo quería enseñar. Vamos a volver un momento al gráfico. Vamos a volver acá al gráfico y vamos a borrar esta entrada que fue la que salió en break even justo en este punto acá, la de 30 minutos. Y ahora quiero que vean, voy a pasar a la temporalidad de 1 hora. Y en 1 hora, fíjense que después de ese rechazo en el orden de block de 4 horas, me daba la formación de este último punto estructural. Ese último punto estructural en 1 hora lo veo como rejection block de 1 hora. Lo veo como un rejection block de 1 hora. Fíjense ahí. Estoy esperando a que el precio se recupere por debajo de esas zonas. El precio llega justo, toca esas zonas. Obviamente estamos en CFDs, pero toca la zona. Para mí, después de que tome esta liquidez, es bastante importante y solo pensaría en ventas. Significa que en ese punto entro por ejecución. Vamos a bajar un poquito más, por ejemplo, a la temporalidad de 3 minutos, donde podemos ver un poquito más de velas, para que veamos lo que está sucediendo ese día. Fíjense, ahí está, 2 de la tarde. Muchas personas llegan a las 2 de la tarde, ven este FVG y digamos que empiezan a comprar. Es lógico, acá hay compradores que vienen comprando desde este punto. Entonces, previo al FOMC, ¿qué es lo que hace el mercado? Sigue dándome ese movimiento alcista. Toma la liquidez de toda esta liquidity pool, de toda esta piscina de liquidez de buy side liquidity. Y obviamente digo, bueno, estoy después del FOMC, el FOMC toma liquidez. Yo ya sé que, digamos que ya hay videos donde he explicado este tipo de cómo trabajar este tipo de noticias. Digamos que esto se logra con la experiencia. Obviamente es lógico que después de las 2 de la tarde va a haber esa toma de liquidez. Simplemente espero la toma de liquidez en esta liquidity pool y espero simplemente un movimiento a la baja. No cambia mi sesgo lo expliqué desde mucho antes, desde temporalidad alta. Mi sesgo era bajista desde el order block de 4 horas. El Inverted Value Gap de 30 minutos todavía sirve, obviamente, hasta que no se lleve esta línea roja y no tengamos cuerpo cerrando por encima de esta zona de stop loss. No puedo ignorar de que el sesgo bajista cambia. Entonces seguía con el sesgo bajista, entré en este punto muy preciso y salí bastante rápido. ¿Por qué? Porque la entrada, fíjense que voy a entrar en 1 hora. Vamos a volver a la temporalidad de 1 hora y les voy a mostrar cómo fue que tomé la entrada. La entrada la tomé prácticamente aquí, una posición en corto, justo en esta zona.
stop loss por encima. Fíjense que el stop loss se reduce, y voy por un beneficio de 1 a 2. Ahí está el 1 a 2. Fíjense en lo rápido. Es simplemente en el desarrollo de esta vela que tenemos acá de 1 hora. O sea, es bastante rápida la entrada. Y listo. Entonces esa era la entrada que quería explicar, la que tomé para la sesión del FOMC. Ya tengo videos explicando cómo son las tomas de liquidez y cómo se crea esa liquidez antes de una noticia bastante importante como es esta, que se suele dar los miércoles a las 2 de la tarde, 2:30. Entonces, para que pueden ir también a verlo. Entonces nada, nos vemos en un próximo video. Eso fue todo por de entradas reales al mercado. Nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias.